Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre cableado estructurado horizontal para hospitales. Hoy en día que se habla mucho de telesalud, que se habla mucho de historia clínica electrónica, se habla mucho de sistemas RISPACS para imágenes médicas, eh, firma digital, pues es bueno saber antes de implementar todas estas tecnologías innovadoras, cómo anda nuestro cableado estructurado, horizontal, si el cable de red es el adecuado, si soportará la velocidad de transmisión en megabits por segundo que demandan estas nuevas tecnologías, si el cableado de red horizontal se encuentra certificado, si existen cuartos de comunicaciones dentro de mi hospital y se cumplen las distancias máximas desde los puntos de red de usuario hasta los cuartos de comunicaciones. Eh, Soy el ingeniero Enrique Rocafuerte. Esta es una reseña de mi experiencia profesional. Soy ingeniero electrónico, graduado el año 2000 de la Universidad Católica. Eh, Tengo casi ya 21 años desarrollando expedientes técnicos para edificaciones en sistemas de protección contra incendios, seguridad electrónica, automatización BMS y los últimos 5 años dedicados a sistemas de comunicaciones para hospitales, eh, sistemas que van desde el cableado estructurado, el data center, alarma y detección de incendios, videovigilancia, llamada de enfermeras, relojes CIP, perifoneo. Y también los últimos 5 años dedicados a la docencia, tanto en la escuela de posgrado de la Universidad Católica como en la escuela de posgrado de la Universidad Cayetano Heredia. Hace poco me reuní con el director de un hospital nacional y él me comentaba que estaba deseoso de implementar un departamento de cirugía robótica. Eh, Esta es justamente una noticia de un hospital en China, es una noticia de hace 2 años, donde realizan cirugía remota asistida por 5G. Eh, ¿Es posible eh, implementar este servicio en un hospital peruano? Siempre y cuando el cableado estructurado de este hospital esté diseñado e instalado bajo norma, que los puntos de red eh, estén certificados, que la red soporte protocolos de video en alta resolución, eh, la camilla con el robot Da Vinci estén conectados a puntos de red eh, correctamente instalados o la conexión Wi-Fi dentro del quirófano sea óptima. Eh, Solo en ese caso, pues, sí es posible implementar este servicio en un hospital peruano. Lo que estamos viendo en pantalla es a un médico revisando una placa radiográfica en un negatoscopio. Bueno, los que hemos visitado centros de salud u hospitales sabemos que todavía en muchas partes del Perú en centros de salud se utilizan negatoscopios, pero en un hospital nivel 3 con 10, 15 o 20 equipos de diagnóstico por imágenes, eh, con un departamento de 4, 5 o 10 radiólogos, pues ya la placa radiográfica y el negatoscopio pues han dejado de utilizarse y lo que se usa ahora es un sistema en RISPACS que pues permite eh, almacenar y visualizar las imágenes médicas en formato digital, eh, en monitores de
de grado médico de alta resolución. Es la forma moderna del diagnóstico por imágenes y es un estándar a nivel mundial. Eh, ¿Puede funcionar el sistema PACS en un centro de salud u hospital cuyo cableado estructurado no esté instalado bajo norma, con puntos de red sin certificar, donde los switches de interconexión sean switches 10 base T o 100 base T, o donde el cableado estructurado sea categoría 5E? Vamos a verlo. Estamos viendo en pantalla la velocidad de transmisión y el ancho de banda que requieren los diversos exámenes de imagenología médica, como lo son el ultrasonido, las radiografías computarizadas, radiografía digital, tomografía computarizada, resonancia magnética, mamografía y mamografía con tomosíntesis. Estamos viendo en la tercera fila el peso de cada uno de estos estudios, que puede ir desde los 6 megabytes hasta 1.44 gigabytes, que es el más pesado, una mamografía con tomosíntesis, que está compuesto de más de 320 imágenes, un solo estudio. Entonces, vemos en las dos últimas columnas el tiempo en segundos de envío desde el servidor PACS hasta la estación de diagnóstico del radiólogo. Estamos hablando dentro del hospital, dentro de la red LAN, ¿no? Entonces, si tengo una red 100 base T, vamos a ver más adelante que 100 base T, pues en el último estudio me voy a demorar más de casi 2 minutos para obtener todo el estudio en mi estación de diagnóstico. En cambio, si mi red es, como deberían ser las redes modernas, una red gigabit Ethernet, entonces solamente me va a requerir 11 segundos el tener el estudio en mi estación de diagnóstico. Se habla mucho hoy en día de historia clínica electrónica, pues para que una historia clínica electrónica se llame como tal, pues debe cumplir dos cosas. Debe ser interoperable, es decir, debe estar desarrollada bajo el estándar HL7 y debe contener firma digital. Si no tiene esos dos, pues o estamos hablando de historia clínica digital o historia clínica informatizada. En mi canal van a encontrar un video muy completo sobre la historia de la historia clínica electrónica en el Perú. Los invito a verlo. En la imagen pues tenemos un usuario con una PC moderna y tenemos también que el hospital cuenta con un data center adecuado, sobre el cual pues está corriendo el sistema GIS con el módulo de historia clínica electrónica. Sin embargo, el usuario tiene ese punto de red en su PC y tiene esa toma de energía estabilizada, con cables inadecuados, revueltos entre sí, de categorías obsoletas, un estabilizador de voltaje hechizo, canaleta no certificada inflamable atravesando muros. Entonces, es justamente eso lo que queremos cambiar y de lo que vamos a hablar en esta presentación. Lo que vemos en pantalla no es una novedad para los que hemos trabajado o hemos visitado un hospital nacional. El cableado de cómputo normalmente está tendido con canaletas plásticas, o muchas veces está desordenado, sin identificar, recorre tuberías y bandejas o espacios con cableado eléctrico, eh, con el cableado del sistema de alarma y detección de incendios, cable telefónico, de centrales telefónicas analógicas, cable coaxial, de cámaras de circuito cerrado de televisión, atravesando paredes, tuberías plásticas, etcétera. Ninguno de estos cableados, en su mayoría,
son bajo de humos y cero halógeno, como lo ordena la resolución ministerial 175-2008 del Ministerio de Energía y Minas. Es muy común ver el cableado de red viajar al lado de cables eléctricos o supresores de pico o extensiones eléctricas atravesando el cable de red que llega a los CPUs, combinado con los teléfonos. Estas imágenes son muy comunes en hospitales y centros de salud del Estado. Hace unos días me tocó llevar a mi mamá a sus controles en un hospital y acá de Lima, y bueno, nos topamos con este gabinete que imagino abastece de conectividad a todo el piso. Era un sexto piso y como podemos apreciar, pues todos los cables se encuentran en su interior en un completo desorden. Algunos cables se han tratado de identificar con cinta masking tape. Eh, Está mezclado, bueno, seguramente en el interior el cableado eléctrico con el cableado de datos. Todo está llegando por canalizaciones de superficiales, eh, canaleta compartimentada en techo y pared. Y bueno, es prácticamente la realidad de la gran mayoría de hospitales existentes a nivel nacional. Este es un hospital principal de capital de aquí de Lima. Entonces, es lo más seguro que en provincias podamos encontrar algo similar. Es muy común ver el cableado de red viajar al lado de cables eléctricos o supresores de pico o extensiones eléctricas atravesando el cable de red que llega a los CPUs, combinado con los teléfonos. Estas imágenes son muy comunes en hospitales y centros de salud del Estado. Este es el famoso cable de red que la gran mayoría conocemos, de los que trabajamos en edificios. Es el cable mediante el cual nuestras computadoras se conectan a la red existente, a la red cableada, ojo porque también hay la red Wi-Fi. Sin embargo, pues el Wi-Fi no puede atravesar paredes, entonces es por eso que y debe estar también libre de obstáculos. Entonces, por eso es que se sigue utilizando el cable de red, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar en los hospitales nacionales pues que el cable está mal instalado, mal conectado, no está certificado, no está dentro de una canalización metálica o plástica si es empotrada, o no está corriendo sobre una canaleta certificada para cableado estructurado. Eh, este es un cable, digamos, que hay mucha ciencia detrás de este cable. No es un cable eléctrico. No es un cable eléctrico. No debería recibir ese trato, al menos en su instalación y en el diseño del cableado estructurado. Tiene más de 30 años, cientos de estándares, como vamos a verlo ahora más adelante. El cable de red o el cable de par trenzado lo inventó Alexander Graham Bell en el año de 1881 y se utilizó para telefonía y se sigue utilizando para telefonía hoy en día, pero a finales de los 70s, con el auge de las computadoras y de las redes de computadoras, pues se comenzó a estudiar a este cable de par trenzado
y comenzaron a aparecer grupos de estudio para definir estándares de mejoras del cable para la transmisión de datos, para la transmisión de tramas Ethernet, que es el lenguaje de red de las computadoras. Y pues se llegó a este cable de par trenzado de 8 hilos en 4 pares que transmiten la información desde una computadora a otras en una red a través de un switch. ¿No? Estamos viendo en la imagen el cable Cat6A FUTP, cuyo estándar apareció en el año 2008, que es el cable que actualmente, según las normas ANSI-TIA americanas, pues se debería utilizar en hospitales. Estamos hablando del estándar americano. Cat6A es la categoría del cable, FUTP es Foiled and Shielded Twisted Pair, significa par trenzado sin blindaje y foilet. Dentro del cable Cat6A FUTP, cada par de cables está retorcido y separado por un divisor cruzado plástico. Los 4 pares sin blindaje están envueltos con una lámina de metal que se ve ahí en la imagen que viene a ser el foilet. Estos son algunos de los estándares del cable de par trenzado para redes de computadoras. Vemos ahí a la ISO con varios estándares sobre cable de par trenzado, principalmente el 11801-1, la ANSI americana, la EIA, la TIA y la IEEE, ¿no? Estos son solamente algunos de los más de 100 estándares que incluyen sus actualizaciones, modificaciones que se han generado desde inicios de los 90s a la fecha. Aquí vemos una red de computadoras o una LAN, Ethernet, LAN, Local Area Network, una red de área local Ethernet, que está compuesta de varias computadoras que se comunican gracias a un switch de cómputo, que es el elemento que está en el centro. Él es el que brinda la interconectividad entre las computadoras y gracias a ello se pueden compartir archivos, se puede tener internet, correo, etc. Hoy en día, 2022, pues los cables necesariamente tienen que ser categoría Cat6A y el switch tiene que ser necesariamente 1000 base T o todos sus puertos deben manejar una velocidad de 1 gigabit por segundo. Eso es lo mínimo que se pide para diseños actuales de hospitales, pues del nivel 1.4 hacia adelante, que ya tienen equipos de imagenología médica, que tienen un sistema GIS corriendo y bueno, algunos con historia clínica electrónica. Estas son las categorías de los cables de red CAT. Es información concerniente al ingeniero electrónico y al ingeniero de telecomunicaciones. Sin embargo, es importante que ustedes también conozcan un poquito de esto. Empezamos con la categoría Cat3 en el año de 1990, que soporta una velocidad de 10 megabits por segundo. Continuamos con la categoría Cat5 en 1995, que soporta 100 megabits por segundo. En su oportunidad, esto se llamó y se sigue llamando Fast Ethernet. Luego, en el año 2001, se da un salto importante, aparece la categoría Cat5e, que soporta 1000 megabits por segundo de velocidad de transmisión. Es decir, ya en el año 2001 se empezó a manejar el estándar
Gigabit Ethernet, ¿no? Que es el que hasta ahora se mantiene. En el año 2004 aparece la categoría Cat6, que es capaz de soportar 10 veces el Gigabit Ethernet, soporta 10 gigabit por segundo. Y a partir del año, entre el 2010, porque es el año en que se empieza a comercializar ya en los cables de categoría Cat6A, pues ya soportan velocidades de transmisión de 10 gigabits por segundo. Y hablamos de megabits por segundo, es la velocidad de la red. Vamos a poner un ejemplo típico para que aterrice este concepto de los megabits por segundo. Ustedes contratan un servicio de internet en sus casas. Hoy en día ya se ofrecen para casas internet de 200 megabits por segundo. Ya existe ese servicio. Y bueno, y se instalan en su casa, pues tienen una computadora y desde el modem router switch, que es el equipo que ofrece el operador, se tiende un cable de categoría Cat5. Entonces yo puedo hacer uso de videojuegos, descargar películas, ver Netflix, descargar archivos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Mi cable soporta 100 megabits por segundo, porque es categoría 5. Y mi internet es de 200 megabits por segundo, es decir, solamente estoy aprovechando en un 50% la velocidad de internet que me ofrece el operador. Vamos con otro ejemplo de un caso hospitalario. Tengo un sistema de PACS, de administración de imágenes médicas digitales, desde mis equipos de rayos X, tomografía, resonancia, y mi cableado es Cat6, que soporta 1 gigabit por segundo o 1000 megabits por segundo. Sin embargo, el switch de cómputo al cual está conectada la PC de los radiólogos es 100 base T o 100 megabits por segundo. Entonces, en este caso, solamente voy a aprovechar el 10% de la capacidad de mi cable. Ahora, ¿quién es el profesional encargado o quién debería realizar el diseño del sistema de cableo estructurado de un hospital? ¿No? Aquí vemos diferentes profesionales, entre ellos el ingeniero electrónico o el ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Que según la ley, pues hablo del Reglamento Nacional de Edificaciones, es la persona encargada que debe refrendar con su firma el proyecto de comunicaciones de un hospital. Pero más allá digamos, de lo que dice la ley, yo tengo ya varios años trabajando proyectos y ocurre que siempre casi todos los profesionales de otras profesiones suelen participar y suelen opinar sobre el cable, si el cable debe cruzar por tal sitio, si debe ir en este tipo de bandeja o si debe ir en este tipo de tubería, que debe ir por el piso. Y bueno, y lo que vemos en la realidad es que los planos de comunicaciones muchas veces están firmados por ingenieros mecánicos electricistas, ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas, y yo me pregunto, digamos, si estos profesionales, dentro de su competencia profesional y de sus estudios universitarios, pues han llevado cursos de cableado estructurado o de redes de computadoras. Entonces, es muy importante que la persona encargada del diseño
de la red de cómputo, además de ser un ingeniero electrónico y telecomunicaciones, pues tenga los certificados de cableado estructurado necesarios para la implementación de una red eficiente, certificada y sin problemas a futuro. Esta es la norma EM020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, pues que dice que el proyecto de telecomunicaciones debe ser refrendado por un ingeniero electrónico de telecomunicaciones colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Y pues es el encargado de los planos, como aparece en subrayado, de las redes de enlace entre computadoras. ¿Y cuál es la normatividad mundial para el diseño de sistemas de cableado estructurado? Pues hay dos. Las normas TIA americanas, desarrolladas en los Estados Unidos, y las normas ISO/IEC internacionales. Y las normas nacionales para el diseño de sistemas de comunicaciones en hospitales son las que vemos en pantalla. La norma técnica de salud 113 para hospitales del primer nivel de atención, la 110 para hospitales del segundo nivel de atención y la 119 para hospitales del tercer nivel de atención. En dichas normas, en el capítulo 626, van a encontrar todo lo referente al diseño de sistemas de comunicaciones y tecnologías de la información. He sido capaz de encontrar un único estándar de cableado estructurado para hospitales y es el que vemos en pantalla, la TIA 1179-A. No desconozco si existe otra norma para cableado estructurado en hospitales. Lo bueno es que esta norma sí está contemplada en las normas técnicas de salud peruanas. Por ejemplo, para determinar el número de salidas de datos por ambiente, ahí está, en la norma se menciona que debe hacerse uso de la ANSI TIA 1179. Igual, para el tema de cableado troncal, también se menciona que se debe usar el estándar americano ANSI TIA 568. Sin embargo, para el cableado horizontal, la norma indica que debe hacerse uso de cableado categoría 7A, que corresponde ya no a una norma o un estándar americano, sino estándar europeo. Entonces, vamos a ver en qué se basó esta decisión de no seguir utilizando la norma americana para el cableado horizontal, hacer el cambio a norma europea, si esto trae alguna ventaja tecnológica, ¿no?, frente al cableado Cat6A. El cableado que se exige en las normas técnicas de salud peruanas con respecto al cableado horizontal, que es el cableado que va desde los puntos de usuarios, desde las PCs hasta los cuartos de comunicaciones, debe ser categoría 7A. No, pese a que el cableado troncal y pese a que los puntos de áreas de trabajo adoptan la norma americana TIA, para el cableado horizontal indica que se debe utilizar el estándar europeo ISO/IEC 11801. Digo controversia e inconveniente principalmente por dos motivos. Las normas americanas no reconocen la categoría 7 y 7A, que son categorías de la norma europea. Y el segundo inconveniente es que la categoría 7A no me ofrece ningún beneficio técnico respecto a la categoría 6A.
respecto al ancho de banda, a la velocidad de transmisión, no me representa ningún beneficio. Es más, es mucho más caro que el cable Cat6a y necesito de patchcords híbridos en los extremos que conviertan de conexión Tera a conexión RJ45. Entonces, incremento el costo y no me da ningún beneficio técnico. Como mencionamos, la norma americana no reconoce las categorías Cat7 y Cat7a, que no me brindan ninguna ventaja técnica frente a la categoría Cat6a. Es por ello que ahí, bueno, se ha remarcado la velocidad máxima de transmisión de 10 gigabits por segundo, según la norma, el estándar IEEE 802.3AN. Entonces, lo que se quiere ya, porque ya está aprobado, es migrar hacia las categorías Cat 8, que ya están en comercialización y han sido aprobadas por las normas ANSI TIA, que soportan velocidades de hasta 40 gigabits por segundo, ¿no? Pero por ahora, la norma americana solamente trabaja en el tema hospitalario con Cat6a. Las tomas eléctricas, es muy común ver imágenes como las que estamos viendo en centros de salud y hospitales, tomacorrientes que alimentan supresores de picos, que alimentan múltiples o extensiones hechizas, hechas por el mismo personal de servicios generales, atravesando muebles, y es un punto importante la coordinación que se debe tener con el especialista de electricidad, con el ingeniero electricista, al momento de proponer los puntos de energía para los equipos informáticos. Es una realidad que en hospitales existentes y bueno, algunos nuevos, las tomas de energía no son estabilizadas y no tienen línea tierra para los equipos informáticos, ¿no? Solemos enchufar los CPUs o notebooks en la toma eléctrica más cercana, ¿no? Pero no solamente se conectan en dicha toma el equipo de cómputo, sino también tenemos que se conecta a un hervidor eléctrico, o el personal de limpieza suele conectar también ahí su lustradora. Y me tocó ver un caso donde una persona que vino a hacer unos trabajos metal mecánicos instaló su máquina de soldar en el mismo tomacorriente donde estaban conectadas las computadoras de la oficina. Las tomas eléctricas para equipos informáticos deben estar claramente diferenciadas de otras. Se propone que sean de color naranja o color rojo, aquellas tomas eléctricas estabilizadas con toma a tierra, en las cuales se puede conectar un CPU, un monitor, una tablet, un proyector multimedia, una laptop o una impresora. Esto debe ir acompañado de un plan o una charla o charlas de inducción por parte del área de servicios generales a todo el personal dentro de un hospital,
tanto interno como externo, que para el uso correcto al momento de enchufar un artefacto a una toma de energía, ¿no? Si esta es una toma de energía estabilizada para equipo informático o si es una toma de energía convencional. Las tomas eléctricas estabilizadas para equipamiento informático deben tener línea a tierra necesariamente. Debe haber un pozo a tierra exclusivo para eh, el circuito eléctrico estabilizado, eh, y debe también estar alimentado por sistemas de energía ininterrumpida o UPS. Los UPS deben estar dimensionados en el proyecto eléctrico para suministrar energía estabilizada de forma ininterrumpida a todo el equipamiento informático proyectado del hospital o centro de salud. Eh, bueno, acá esto es un tema más de los colegas electricistas, pero es muy importante para lo que es equipamiento informático. Eh, es un enchufe que vemos normalmente que acompaña al equipamiento informático, donde se le suele romper la tercera pata del enchufe, justamente porque el tomacorriente es de dos espigas y no tiene línea a tierra. Entonces hacemos uso de este famoso supresor de tierra, ¿no? Que muchas veces lo usamos y que es un enemigo de los hospitales. Es un hospital debe tener un sistema de toma tierra para lo que es equipamiento informático y lo que es equipamiento eléctrico convencional. Eh, y debe estar dimensionado para la carga total del hospital. Existe una norma de puesta a tierra para el sistema de cableo estructurado, es la norma americana TIA 607-D, que es su última revisión de julio del 2019, y está contemplada dentro de las normas técnicas de salud peruanas. Eh, Debemos tener en cuenta al momento de diseñar eh, el sistema de cableo estructurado de un hospital que más aún hoy en día en pandemia está constantemente sometido a limpieza y desinfección en casi todos los casos por personal de limpieza externo de una subcontrata un outsourcing donde el personal no está debidamente capacitado en el cuidado que se debe tener con puntos de red en el piso. Es por ello que al menos en mis diseños yo no recomiendo que los puntos de red vayan en piso,
en un hospital o centro de salud. ¿Y qué consideraciones de diseño debemos tener al momento de elaborar un expediente técnico de comunicaciones para el proyecto de un hospital? Ya hace algunos años me tocó hacer un diagnóstico de los sistemas de comunicaciones de un hospital nuevo y me di con esto. Se había instalado los puntos de red en el piso, ahí podemos ver un faceplate doble y bueno, se hizo una observación, ¿no? Sobre todo porque un hospital está sometido constantemente a limpieza y desinfección y el contratista realizó esto. Me pregunto si esto era la mejor solución. Es una caja convencional que no está sellada al piso. Igual de haber limpieza y desinfección, pues se va a filtrar y no es lo más adecuado instalar cajas, puntos de red en piso en centros de salud y hospitales. Si bien es cierto, los principales fabricantes de sistemas de cableo estructurado del mundo ofrecen soluciones de puntos de red en el piso y alimentación eléctrica estabilizada muy vistosas, muy elegantes, aplican muy bien para edificios comerciales, directorios, call centers. No son prácticas en centros de salud, en hospitales que están sometidos constantemente al tema de asepsia, limpieza y desinfección, que el personal, como ya se ha dicho, pues muchas veces no está entrenado para tener el debido cuidado. Es por ello que es mejor pensar en sistemas que vayan en pared, que vayan en muros o que bajen por el techo como las columnas de data y eléctrico estabilizado que ya se comercializan en el país. Ahora sí vamos a ver netamente el cableado horizontal, que son el cableado que va desde los usuarios, desde los puntos de red de usuarios, desde sus PCs hasta el cuarto de comunicaciones. Vamos a ver si los cables pueden ir colgando, como vemos en la imagen, o pueden ir al lado de cables eléctricos, como vemos en la imagen, o pueden atravesar un hueco en la pared, todos los cables, ¿no?, apretujados atravesando un hueco en la pared, o pueden viajar en canaletas, ese tipo de canaletas que uno consigue en el mercado, en una ferretería, o pueden ir dentro de tubería flexible plástica corrugada, o pueden ir en una canaleta certificada, o puedo diseñar con categorías obsoletas como Cat5. Vamos a verlo. El cableado estructurado de un edificio, de un hospital, de cualquier edificación, se divide en dos partes: el cableado horizontal y el cableado troncal. Ahora vamos a hablar del cableado horizontal, que trata desde los puntos de red de usuarios. Los usuarios vendrían a ser las PCs, las notebooks, las impresoras que tienen puerto de red, los equipos biomédicos que tienen un puerto de red, las cámaras IP, los relojes IP y todo aquel equipo electrónico que tenga un punto de red y se puede conectar a la red de computadoras.
es parte del cableado horizontal y termina en los cuartos de comunicaciones, como vamos a ver más adelante. Esta es la norma que determina el cableado horizontal, es la TIA-569-E de mayo del 2019, su última edición. Este es el cableado horizontal real de nuestros hospitales existentes. Se debe tener en cuenta que hospitales de más de 20 años de construidos, pues vamos a encontrar estas deficiencias en el cableado horizontal, debido a que en esos años todavía no se incluía dentro de los proyectos el proyecto de telecomunicaciones de cableado estructurado. Entonces vamos a encontrar normalmente cables en canaletas plásticas no certificadas, pegadas con terocal a muros, a paredes. Vamos a encontrar cables de categorías obsoletas, Cat5, Cat5e, muchas veces mal conectorizados, sin certificar, conectados a switches 100 base T, como me ha tocado constatar, que no van en cuartos de comunicaciones, sino van en muros, en paredes, en techos, en ambientes, digamos, estrechos, a veces en exteriores, sin ningún tipo de mantenimiento, y es justamente la causa de que los sistemas no trabajen adecuadamente. Se está pensando que mientras puede ser una falla del software o una falla del hardware, son estas deficiencias en la instalación del cableado horizontal lo que provoca esta ineficiencia de los sistemas de software. Ahora, otro punto a tomar en cuenta en los hospitales existentes con más de 20 o 30 años es cómo ha venido implementándose el cableado horizontal. Entonces, el área de electrónica del área de servicios generales es convocado a lo largo de los años por estos departamentos dentro del hospital y se le pide, instálame 4 puntos de red de acá. No, pasa un tiempo, instálame 6 puntos de red acá. Entonces, el área pues de electrónica lo que hace es tender cable de la forma en que vemos en las imágenes, con canaleta no certificada, quizás el cable no apropiado, la conectorización del cable y el conector sin certificar, conectado en los puertos libres del switch que está más cercano. Entonces, es así como se ha venido creciendo puntos de red en nuestros hospitales existentes. Parte del cableado horizontal son las bandejas aéreas tipo malla que van por encima del falso cielo, si es que hay falso cielo raso en pasadizos, o simplemente a una altura pues que esté por debajo de las vigas en el techo, bordeando las vigas, que lleva los cables desde los puntos de usuario hasta los cuartos de comunicaciones. Acá en la imagen estamos viendo una bandeja tipo malla llevando cables de red debidamente agrupados desde el cuarto de comunicaciones de ese sector hacia todas las computadoras, teléfonos, cámaras IP, relojes IP de esa sección del hospital. Este es un ejemplo de instalación de cableado de bandeja aérea tipo malla del cableado horizontal correctamente instalado, bordeando las vigas en los corredores, colgando de sus espárragos desde el techo, llevando todos los cables de red K6A desde el cuarto de comunicaciones hacia los puntos de usuarios. En este caso vemos que el cuarto de comunicaciones vendría a ser ese gabinete de pared de, si no me equivoco, de 9 unidades, que contiene al switch, el patch panel y sus ordenadores, y todo el cableado llega ordenadamente identificado debidamente en los patch panels y en los extremos en los faceplates. Este es un patch panel que es el elemento
que reside en los gabinetes tipo rack de comunicaciones, al cual llega todo el cableado horizontal por su parte posterior. Este es un patch panel de 24 puertos, podríamos conectar 24 computadoras o 12 computadoras y 12 teléfonos IP, o 12 computadoras, 6 teléfonos y 6 cámaras IP. Todo el cableado llega al patch panel a través de los jacks, que son 24 también, y desde este patch panel se conectan mediante patch cords al switch de comunicaciones, ¿no? Patch cords certificados. Ahí estamos viendo un patch panel categoría CAT5E. Se utilizaba ese instrumento que se llama ponchador, pues ya todavía se usa mucho este tipo de patch panel, pero ya está siendo reemplazado por patch panel con jacks tools o libres de herramientas. Estos son los conectores RJ45 metálicos CAT6A del tipo toolless o libre de herramientas. Ya no se utiliza el ponchador, simplemente se pela el cable, se siguen las indicaciones del fabricante y queda finalmente como vemos en pantalla, ¿no? Es el estándar moderno de instalación de conectores en patch panels y faceplates, como vamos a ver ahora. Estos son los patch cords, que pueden ser de 2, de 1 o más metros, que conectan los puertos de los patch panels con el switch de comunicaciones. No es que el cable horizontal llega directamente al switch, no. Debe llegar al patch panel, identificarse y desde el patch panel mediante un patch cord llegar al switch, ¿no? Los patch cords suelen organizarse en esos ordenadores horizontales que apunta la flecha. Se debe hacer uso de estos ordenadores y bueno, los patch cords son certificados del fabricante, no es que uno fabrique sus patch cords, ¿no? Los patch cords se adquieren certificados del fabricante CAT6A en libre, cero halógenos, bajo de humos. Esto es de lo que se habló en una diapositiva anterior, esta tecnología que está adoptada en la última versión de la norma TIA 568, es la que menciona el MPTL, que permite llegar desde el cuarto de comunicaciones o el switch en el gabinete rack más cercano hasta el mismo dispositivo directamente, sin usar un faceplate o un patchcord para llegar al dispositivo. Entonces, de esta tecnología se pueden beneficiar los instaladores, porque ahora el cable pues llega directamente al periférico, que puede ser una cámara IP, puede ser un access point, un reloj IP, un parlante de perifoneo IP, un controlador de campo del sistema de automatización BMS IP, ¿no? O cualquier periférico que haga uso de un punto de red, ¿no? Es algo que, digamos, facilita al instalador y al proyecto el ahorro de estos uso de faceplates y patchcords. También ya se encuentra disponible la iluminación PoE. Tengan en cuenta que todos los periféricos que se conectan a los switches, llámese cámaras IP, teléfonos IP, parlantes IP, se van a alimentar también eléctricamente desde el switch mediante la tecnología PoE. En este caso ya tenemos fabricantes de fluorescentes y luminarias con puertos de red PoE. Entonces, ya se cuentan en los Estados Unidos con algunos hospitales con iluminación PoE, y como vamos a ver adelante, ya esto está adoptado en el estándar 1179-A. Efectivamente, la norma TIA 1179-A de hospitales ya soporta iluminación PoE LED, donde las luminarias del hospital pues están conectadas a los switches de cómputo. Para ello se deben agrupar las luminarias, digamos, en grupos, y también se debe hacer la debida separación de puntos en los switches en los cuartos de comunicaciones.
ahora nos toca hablar de la canalización del cableado horizontal. He puesto canalización porque no necesariamente los cables de red en el cableado horizontal viajan por tubos. También, como hemos visto, lo hacen en bandejas metálicas tipo malla. También lo hacen en canaletas plásticas. Y también lo hacen en tuberías conduit plásticas de PVC. Ojo que conduit no es únicamente tubería metálica, es cualquier tubo de sección circular. Muy bien, para esto tenemos que seguir los lineamientos de las normas internacionales, entre ellas pues la TIA 569, que es la norma americana para cableado horizontal, el Código Nacional de Electricidad Nacional, utilización. También debemos considerar lo que se indica en el CNE nacional, que se basa en parte al Código Nacional de Electricidad de los Estados Unidos o el National Electric Code NEC, que viene a ser la NFPA 70, o otras normas internacionales como la EN 585 para canaletas plásticas para cableado estructurado, o la norma francesa NFP 92507 de grados de inflamabilidad para canaletas plásticas. Aquí tenemos ejemplos de tuberías y canaletas para cableado estructurado horizontal. Tenemos primero tubería EMT, tubería conduit metálica EMT. Vemos que está sujeta a un perfil de drywall donde normalmente va por una abrazadera tipo V-line y una unión EMT. A la derecha vemos una tubería de PVC, conduit PVC, normalmente pesado. Cuando la tubería pues va empotrada en concreto o en cemento, pues hay que utilizar tubería plástica. Y debajo vemos un sistema de canaleta de doble compartimento que sirve para transportar cables de energía, energía estabilizada para equipamiento informático o equipamiento biomédico en el caso de hospitales, y puntos y otro compartimento para lo que es puntos de data. ¿Y cuánto es el máximo número de cables que yo puedo pasar por mi tubería o mi canaleta o mi bandeja? ¿Será como en la imagen que yo puedo transportar tal cantidad de cables que no quede espacio para tender o correr un cable más? La norma TIA 569 indica un máximo número de cables. Es más, nos brinda una fórmula para, según el diámetro de la tubería, determinar el máximo número de cables que pueden transportarse por dicha tubería. Vamos solamente a tratar de la categoría CAT 6A, ya no vamos a tratar de las categorías CAT 5 y CAT 5E y CAT 6, debido a que se supone estos son para diseños nuevos, de sistemas nuevos, ya sean remodelaciones o edificaciones nuevas de hospitales. Entonces ya hoy en día se está hablando, digamos, de la gran mayoría de fabricantes de cableado CAT 6A FUTP. Los diámetros de estos cables son muy superiores a los diámetros de los cables de red anteriores. ¿Ya? Estamos hablando de 7.3 milímetros de diámetro exterior del cable cuando hablamos de CAT 6A FUTP. 7.3 milímetros diámetro externo del cable.
Esto es lo que indica la norma TIA 569. Vemos en el ejemplo una tabla de diámetros internos de tubería conduit metálica EMT. Ahí vemos que se ha marcado con recuadros de color rojo la tubería de 2 pulgadas, donde dice diámetro interior 52 milímetros. Pues bien, aplicando la fórmula de la TIA 569, solamente se puede ocupar el 40% del espacio interno de la tubería. Esto si queremos ceñirnos a la norma americana TIA 569. No podemos tender más cables que el 40%. Por lo tanto, en la figura estamos viendo que para una tubería de 2 pulgadas, conduit metálico EMT, yo puedo transportar como máximo 14 cables Cat6A. Vamos a ver el cableado Cat6A en bandeja aérea tipo malla. Anteriormente con las categorías 5E y 6 se podían transportar muchos más cables que Cat6A. Los diámetros de los cables pues han aumentado considerablemente y ahora se transportan menos cables por una misma bandeja. La forma correcta es como se aprecia en la derecha, una bandeja aérea tipo malla, cuelga del techo, losa de techo con espárragos empotrados en losa con tacos de expansión, pero no por el piso ni por la estructura metálica del techo ni en la pared. Abajo algo muy importante, ¿no? La forma de organizar los cables en bandeja se realiza mediante cintas del tipo velcro o cintas pega-pega, pero no con cintillos y mucho menos a presión, ¿no? Eso es incorrecto. Cuando nosotros apretujamos los cables o los doblamos o los hacemos recorrer por curvas de ángulos muy pronunciados, perdemos varias propiedades del Cat6A. Cuando un cable de red se certifica Cat6A por algún fabricante, debe cumplir esta norma, la IEEE 802.3 AN, bueno, que es de 10 gigabit por segundo. Los cables Cat6A soportan 10 gigabit por segundo. Y para ello, pues, el cable es sometido a una serie de pruebas de laboratorio mediante este estándar. Dichos parámetros NEX, FEX, PSNEX, Crosstalk o Alien Crosstalk, ¿no? Deben cumplir parámetros mínimos, valores mínimos para que cumplan con el estándar. Entonces, cuando yo apretujo el cable, lo hago cruzar curvas de ángulos muy pronunciados, pues yo pierdo todas estas características de velocidad y de diafonía que deben cumplir el Cat6A. Ojo con ello. La norma también me dice que el radio de curvatura de la tubería debe ser 6 veces el diámetro interno de la misma. Porque si yo utilizo un radio de curvatura menor, voy a perder características de diafonía y las que acabamos de ver que deben cumplir la categoría Cat6A. Entonces vemos ahí pues una tubería conduit EMT para interiores de 1 pulgada que está digamos bordeando una esquina de una pared interior y la tubería está correctamente sujetada a la pared
mediante abrazaderas en rieles Unistrut. Vemos que lo que se ha utilizado es un codo de 90 grados EMT de 1 pulgada. Esto no está bien. Ese radio de curvatura es aproximadamente casi 90 grados y yo debo cumplir con que el radio de curvatura de la curva a utilizar en esa esquina debe ser, si la tubería es de 1 pulgada, entonces debe ser por lo menos de 6 pulgadas el radio de curvatura. Esa es una curva EMT de 1 pulgada que, como vemos, hemos utilizado una medida real, es una medida escala de la curva EMT de 1 pulgada, pues se come un poco de la pared, ¿no? Ahora, nosotros revisando la ficha técnica de esta curva, tampoco cumple con el radio de curvatura de 6 veces el diámetro interno, es menor. Entonces, esto sí cumple el radio de curvatura 6 veces el diámetro. El radio de curvatura de esta curva sí es de 6 pulgadas. Y esto lo logra el instalador con tubería conduit con una dobladora. Él dobla los tubos de esta forma y crea esta curva también. Y bueno, y mediante sus uniones pues se unen al recorrido. Pero esto se hace en obra y esto se hace con una dobladora manual. No es eléctrica, es una dobladora manual que utilizan los instaladores. ¿Y cuál es la máxima distancia del cable de red Cat6a desde una computadora hasta el cuarto de comunicaciones más cercano? Bueno, es 100 metros en realidad, es la máxima distancia del cableado horizontal. Los diseños se deben realizar tomando en cuenta esta distancia. Bueno, ahí vemos, en realidad lo que dice la norma es que la distancia es de 90 metros, pero se tiene que tomar en cuenta 5 metros desde el faceplate o punto de red al periférico, que en este caso es un CPU, y 5 metros desde el patch panel hacia el switch de comunicaciones en el rack, ¿no? En el gabinete rack dentro del cuarto de comunicaciones o del gabinete rack en pared. Estamos viendo en pantalla la tubería conduit EMT metálica. Bueno, vemos los tubos, vemos sus accesorios como son las curvas, el conector EMT, que es el que conecta las curvas o los tubos hacia las cajas de pase, y las uniones EMT, que unen los dos tubos. La tubería EMT no se rosca, la tubería se une y se ajusta por presión, es de interiores. Yo la veo muchas veces instalada en exteriores y eso es un error. Para exteriores se debe utilizar tubería conduit IMC metálica roscada. Y otro punto es que en el interior de los tabiques de drywall, que es el tipo de división que normalmente se tiene en una edificación hospitalaria, la tubería pues debe ser metálica, no PVC, como ocurre con el cableado eléctrico. No. La tubería debe ser dentro de los tabiques de drywall para datos, y energía estabilizada para equipamiento informático biomédico debe ser metálica. Eso según lo que indica el Código Nacional de Electricidad, la norma TIA, y también teniendo en cuenta que hoy en día, a diferencia de años anteriores, pues hoy día los cables de red no solamente transportan datos, también transportan energía. Hoy en día, bajo el estándar PoE++, nosotros desde el switch podemos alimentar dispositivos periféricos, llámense cámaras, teléfonos, notebooks, de entre 60 y 90 vatios de consumo de potencia. De esto es de lo que hablábamos
hoy en día casi todos los fabricantes de switches de comunicaciones, tanto en la capa de acceso usuario, distribución o backbone, suministran switches con puertos de comunicación PoE++. Aquí vemos una tablita cómo ha evolucionado el PoE rápidamente. El PoE 802.3 AF era capaz de alimentar eléctricamente a dispositivos IP hasta 15.4 vatios, llámense access points o teléfonos IP. Luego esto aumentó a PoE Plus 802.3 AT, ya se era capaz de alimentar desde el switch dispositivos con consumo hasta 30 vatios. Nuevamente access point, cámaras IP, videoteléfonos IP. Pero ya hoy en día, del año 2018, que se aprobó el estándar PoE++ 802.3 VT, podemos alimentar dispositivos de entre 60 y hasta 90 vatios, como nuevamente access point, paneles de control de accesos, laptops, controladores del sistema de llamada de enfermeras, parlantes IP, cámaras IP, teléfonos IP, sistemas de BMS, los controladores de campo IP también vienen hoy día en PoE. Hoy en día los hospitales normalmente son edificaciones cuyo perímetro son muros de concreto y las divisiones interiores en su gran mayoría son tabiques de drywall. Entonces vamos a ver ese caso específico, cómo es el entubado del cableado estructurado en tabiques de drywall. Pues el entubado debe ser con tubería conduit metálica EMT. Puede ser de 3/4, puede ser de 1 pulgada, 1/4, 1,5 o hasta 2 pulgadas. Y también el cableado de energía estabilizada para el equipamiento informático biomédico. Esto tomando en cuenta que hoy en día los cables de datos, como hemos dicho anteriormente, no solamente transportan datos, sino también energía eléctrica. Y en el estándar PoE++ son capaces de alimentar dispositivos con consumo eléctrico entre 60 y 90 vatios. Entonces, las tuberías se soportan de la perfilería de drywall mediante abrazaderas y llegan a las salidas mediante cajas rectangulares 4x2. Ahí hemos puesto la caja rectangular típica con knockout de media y 3/4. La recomendación es que se utilice como mínimo tubería de 3/4 MT, por la cual pueden pasar hasta 2 cables Cat6A FUTP. Y como hemos visto anterior, si la tubería de 2 pulgadas, pues podemos hacer pasar hasta 14 cables Cat6A FUTP. Vamos a ver ahora un poquito la caja rectangular 4x2. Esta es la caja que normalmente se utiliza, la caja de pase metálica rectangular 4x2, por 2 de profundidad, para lo que es salidas de datos o salidas eléctricas estabilizadas. Comercialmente se encuentra en cualquier parte, en cualquier ferretería, este tipo de cajas. El detalle es que las salidas o knockouts, ese es su nombre, vienen como lo vemos en la figura, ¿no? Viene una salida doble para tubería de media o tubería de 3/4. A mí no me ha tocado ver todavía cajas rectangulares con salidas de 1 pulgada. Entiendo que se pueden fabricar en la obra, pero no es recomendable. No es recomendable que el cable al pasar por las cajas se rasgue o haga quiebres con ángulos muy pronunciados, ¿no? Como ya lo hemos dicho anteriormente. Entonces, esta es la famosa caja 4x2x2 con salida de 3/4. Si se quiere utilizar una tubería de mayor diámetro, pues tenemos que pasar a las cajas de 6x6 pulgadas, que sí traen knockouts de 1 pulgada, y así sucesivamente. Este es un diseño de
un ambiente de emergencia nuevo, es un diseño en SketchUp del sistema de comunicaciones. Esto ha sido una batalla con una arquitecta y un ingeniero electricista. ¿Cómo irían los puntos de red para esta estación de enfermeras que está en el centro del ambiente de emergencia? Entonces, como se trata de un ambiente nuevo, yo sugerí que los entubados llegasen por el techo y descendiesen sobre una falsa columna de drywall, a lo cual pues arquitectura se opuso y bueno, finalmente llegamos a un acuerdo que se construirían estos muretes debajo de los escritorios, muretes de concreto, donde se instalarían las tomas de datos de 2 puntos. Tenemos 2 PCs en esa estación, y bueno, 2 tomas de energía estabilizada dobles, ¿no?, para ambas PCs. Entonces, como se puede apreciar, el entubado es empotrado en el piso, es tubería PVC SAP pesada de 3/4 que viaja empotrada en el piso, sube mediante curvas de 90 grados hacia el murete y terminan en cajas rectangulares 4x2, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí está el murete de concreto en el cual se han previsto 4 cajas rectangulares metálicas pesadas 4x2, 4 pulgadas por 2 pulgadas por 2 de profundidad. Normalmente estas cajas traen perforaciones o le llaman knockouts de 3/4. Yo no me ha tocado todavía ver cajas rectangulares con knockouts de 1 pulgada, ¿no? Aunque conozco técnicos que me dicen que se puede hacer. No, preferimos recomendar las cajas comerciales que vienen con preperforaciones de 3/4. Entonces es una caja para una toma doble de datos para 2 cables Cat6A y 2 tomas eléctricas estabilizadas color naranja para equipamiento informático, ¿no? Y una caja adicional para, digamos, energía comercial, que puede ser para un calentador eléctrico, por ejemplo, o cualquier otro equipo que no sea informático o biomédico, ¿no?, que ya no necesite energía estabilizada proveniente de un UPS. Entonces ahí están las medidas del murete, pues mide 1 metro de largo por 45 de alto por 13 centímetros de profundidad. Es importante esa curva de 90 de PVC que llega a la caja rectangular de las tomas de datos. Los cables de red no pueden hacer esos quiebres pronunciados de ángulos estrechos. Tienen que ser ese tipo de ángulos amplios, porque eso afecta a la calidad de la señal. Entonces, ahí tenemos una propuesta para puntos de red que vienen por el piso y se instalan en un murete. Nótese que no se coloca esa misma curva en el cableado eléctrico estabilizado, ¿no? Y esta es la primera diferencia con la especialidad eléctrica, con los ingenieros electricistas. Yo no tengo ese cuidado de la señal eléctrica que sí debo tener en una señal de datos Ethernet. No, en la caja rectangular de energía estabilizada, la tubería PVC llega directamente a la caja en uno de los knockouts inferiores de la caja, ¿no?, que puede hacer fácilmente un ángulo de 90 grados sin ningún problema. En la caja rectangular de las tomas de datos, no. Llego con una curva de esas características por una
por un knockout lateral de la caja. Esto es importante y esto es también lo que marca la diferencia entre diseñar una red de cableado estructurado y una red eléctrica. Esta es una propuesta para edificaciones existentes o donde quieran incluirse o agregarse puntos de datos y energía estabilizada para equipamiento informático o biomédico, o en aquellos ambientes pues donde no sea posible picar las paredes para empotrar tubería. Aquí lo que se usa es una canaleta compartimentada para datos y energía estabilizada. La canaleta tiene en su interior una división, un tabique que separa los cables de datos del cableado de energía. Es una canaleta certificada para cableado estructurado y no inflamable. Son dos características que la diferencian de la canaleta que normalmente vemos en los hospitales, ¿no? Que es una canaleta no certificada. Muy bien, entonces aquí lo que vemos es un ambiente donde va a haber 7 puestos de trabajo, va a haber 7 PCs, 7 personas que van a trabajar en ese ambiente. Entonces lo que se está dejando por cada uno de los puestos es esto, son 4 tomas de energía estabilizada y 2 tomas de datos. Pensando en una PC y bueno, y un teléfono IP o una PC y una notebook. Las 4 tomas estabilizadas, pues una va a ser para el CPU, otra va a ser para el monitor, una tercera toma puede ser para una laptop y bueno, una cuarta toma de reserva. Y ahí vemos los 2 puntos de red, una laptop o una PC y un teléfono IP. Bueno, esta es una norma para identificación del cableado estructurado horizontal. Es la TIA 606-C de julio del 2017. Esta norma pues nos indica cómo se debe identificar el cableado en ambos extremos, cómo se debe identificar los patch panels en el lado del cuarto de comunicaciones y los faceplates o puntos de datos en el lado del usuario. Bueno, esto es lo que se tiene normalmente en hospitales existentes nacionales. Muchas veces se tiene que los cables de red llegan directamente al switch, no pasando por un patch panel, y los cables pues los identifican con lapicero en el mismo cable o con plumón indeleble, ¿no? Es así como se hace en muchos hospitales, en muchos centros de salud. Abajo vemos un faceplate que está sobre una caja de plástico con una canaleta no certificada y también sin ninguna identificación el faceplate ni el cable. Esto es lo que indica la norma 606, identificación del cable de red en ambos extremos e identificación del patch panel y de los faceplates. Yo debo tener claramente identificado bajo una nomenclatura que lo indica en la norma todos mis puntos de red. Por un tema de mantenimiento, por un tema de conservación de la red, siempre debe estar disponible esta información y bueno, y es parte también de la certificación del cableado estructurado. Verificar la identificación según la norma 606. Los cuartos de comunicaciones, que es donde termina el cableado horizontal y empieza el cableado troncal, según las normas técnicas de salud, deben ser ambientes con áreas no menores a 12 metros cuadrados. Pero ¿qué es lo que vemos en la realidad? Me ha tocado ver hospitales nuevos donde en el cuarto de comunicaciones entra la justa hacia el gabinete, ¿no? Y bueno, si quiero abrir la puerta posterior y delantera, pues casi no tengo espacio. Entonces, a mis amigos arquitectos, pues tener en cuenta este dato al momento de hacer sus diseños, para que, entiendo que sí tienen ese cuidado al momento de dimensionar el cuarto eléctrico, más no el cuarto de comunicaciones, que siempre casi lo colocan al lado del cuarto eléctrico,
no sé por qué, pero así se hace en los proyectos. ¿Ya? Por favor, tener en cuenta ese dato. Y ahora, pues, en hospitales existentes o donde no me sea posible tener un ambiente, los que trabajamos en hospitales sabemos lo difícil que es que un jefe de departamento pues nos dio un espacio de 12 metros cuadrados para un cuarto de comunicaciones, pues se va a tener que utilizar un gabinete rack de pared, un gabinete rack para muro, que puede instalarse un switch fácilmente de 24 o 48 puertos, y puede instalarse en una oficina existente, en un lugar pues donde haya ventilación. Recordemos que este es un equipamiento electrónico sensible, libre del polvo, etcétera. Este es el cableado troncal. Este es el cableado estructurado desde los cuartos de comunicaciones de mi hospital hacia el data center. Entonces, aquí es donde ya hablamos de fibra óptica. Normalmente, ojo que también puede ser cableado de cobre, Cat6A. El Cat6A soporta hasta 40 gigas dependiendo de la distancia. ¿Ya? Entonces, pero normalmente lo que se utiliza es fibra óptica multimodo. Entonces, todos mis cuartos de comunicaciones, ya sea que residan en cuartos físicos o residan en gabinetes tipo rack de muro o pared, se van a conectar con mi data center con enlaces de fibra óptica. Esto lo vamos a dejar para otro webinar. La certificación del cableado estructurado, quizás el paso más importante al momento de finalizar la instalación por parte del contratista de cableado estructurado, pues debe incluir ese tipo de dispositivos para tanto lo que es cobre y fibra. No basta con presentar una prueba de OTDR que es para fibra óptica. Yo debo presentar un informe técnico que lo emite el dispositivo que vemos en pantalla, que contiene parámetros que se deben cumplir del cableado de cobre Cat6A FUTP, como son diafonía, crosstalk, alien crosstalk, NES, PSNext, etc. Esto es fundamental, es la prueba de que mi cableado estructurado está bien instalado, está bien conectorizado, que la persona encargada, el técnico encargado de ponchar los cables con los jacks que están en los faceplates, en los puntos de usuario, lo hizo bien. Que el cable de red está bien empatado con los jacks de la parte del patch panel del cuarto de comunicaciones. No, entonces, tiene cualquier supervisor de la parte de comunicaciones debe exigir el informe de certificación del cableado estructurado tanto en cobre como en fibra. Entonces, cualquier iniciativa tecnológica moderna en un hospital, ya sea un hospital nuevo, un hospital existente o una ampliación en un hospital existente, pues ya la gran mayoría de médicos pues hablan de historia clínica electrónica, firma digital, sistema RIS-PACS, teleconsulta, automatización BMS o sistema de gestión de mantenimiento para equipamiento biomédico. Entonces, queda claro de que todas estas tecnologías modernas tienen que soportarse necesariamente sobre un cableado estructurado horizontal diseñado bajo estándar, diseñado e instalado y certificado bajo estándar TIA, EIA y las normas técnicas de salud peruanas. Este es mi correo electrónico para cualquier consulta, recomendación o crítica que puedan tener. He querido
plasmar en esta presentación mi experiencia en el tema de cableado estructurado para centros de salud. Estamos en contacto. Gracias.